La coordinadora de feminismo realizó una nueva alerta feminista por los femicidios de la semana pasada. Para hablar de este tema y de otros, recibimos hoy a Andrea Tuana. Ella es directora de la organización El Paso y activista en derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación también. Son 15 los femicidios en lo que va del año, y es un montón a nuestro criterio. En uno de los casos de la semana pasada, por si ustedes no lo recuerdan, el hombre había sido denunciado y vos publicaste, recordemos, en una cuenta en Twitter: si vamos a generar propuestas de solución para parar los femicidios y proteger a las víctimas, debemos financiar la ley 19.580. Urge juzgados especializados en todo el país y necesitamos tobilleras en cantidad suficiente y aumentar la inversión en prevención y atención. La ley 19.580, ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Todo esto es lo que se necesita, digamos, para paliar esta situación, porque creo que no lo resuelve. Exactamente. En el año 2002, cuando se votó la ley 17.514, la de violencia doméstica, ya las feministas queríamos esta ley. Queríamos una ley integral que pudiera no solamente brindar protección, que esa ley del 2002 fue muy importante, realmente muy importante para cambiar lo que era la protección de las mujeres, pero en realidad nosotros estábamos convencidas de que había que generar una ley que tocara múltiples aspectos. La prevención, porque si no empezamos a trabajar en prevención, esto es, bueno, seguir de alguna forma apagando incendios, ¿no? Pero también un cambio en la forma en que el sistema de justicia y especialmente el Poder Judicial imparte la justicia en estos temas. Por eso los juzgados especializados de doble competencia. En el año 2006 viajamos una delegación con jueces, con legisladores, con técnicos, a conocer la experiencia española que hacía este planteo de la doble competencia, y ya teníamos la convicción de que esto era necesario. Entonces los tiempos son muy largos y en esos tiempos que pasan, lamentablemente seguimos viendo que hay víctimas de femicidios, pero también las víctimas de las violencias de todos los días, ¿no? Entonces, obviamente que una ley no resuelve, pero si esa ley se pone en marcha y además se aumenta la inversión, porque es necesario aumentar la inversión, nosotros realmente creemos que se puede dar un salto cualitativo, ¿no? Y realmente empezar a transformar más profundamente algunos aspectos que hoy cuestan mucho, hay mucha barrera. Sí, de hecho, da la sensación de que o sea, sí en cuanto a lo legal, pero no ha mejorado la situación en el sentido de que cada vez que bajen los índices. Que bajen los índices, exacto, claro. Sí, en realidad lo que ha pasado desde la ley del 2002 a hoy, que pasaron 17 años, es que aumentó exponencialmente la cantidad de denuncias. Yo creo que eso responde a que se ha hecho algo positivo desde toda la sociedad. Los medios de comunicación creo que tuvieron y tienen un rol fundamental, que es poner el tema sobre la mesa, decir, esto es importante, ya dejamos de hablar de drama pasional, hablamos de violencia doméstica, hablamos de violencia de género, femicidio, y eso ha hecho también que las víctimas salieran a pedir ayuda. Y además ¿Vos considerás que los índices, o sea, que antes existía la misma cantidad de violencia, solo que no se denunciaba? Yo creo que sí, y creo que todavía no conocemos la dimensión total. Fíjate que en el año 2004-2005 se registraban entre 30 y 35 muertes de mujeres por año por violencia. Nosotros en estos últimos años hemos tenido subidas y bajadas, pero promediamos entre los 24 y los 34, ¿no? O sea, no logramos claro, bajar. pero antes no se le llamaban así. No, pero tampoco estamos diciendo que hoy hay 60 y en el 2002 habían 30, ¿no? O sea, yo creo que en la cantidad de femicidios más o menos estamos en los mismos promedios que hace 15 años atrás. Ahora, las denuncias sí se multiplicaron. En el 2007 habían 8.000 denuncias, hoy hay 40.000 denuncias, ¿no? El crecimiento ha sido brutal. El sistema de respuestas obviamente colapsó, no se preparó, ¿no?, para esa gran cantidad. Entonces, hoy es momento de hacer un cambio, es momento de invertir. Sí, porque en realidad si nos ponemos a pensar que la ley, el marco legal está, pero no está el dinero para su aplicación,
es un problema que sigamos teniendo la misma cantidad de femicidios. Es un problema. Sí, Porque claramente. quiere decir que ahora, con un marco legal y con una cuestión, con cosas que se tienen que activar de otra manera, seguimos teniendo la misma cantidad. Claro, Porque eso lo no que- cambió. Lo que pasa que, por ejemplo, no se empezó a aplicar justamente la reforma del sistema de justicia, que es una de las cosas fundamentales, que son estos juzgados especializados, con doble competencia, que vos tenés un juez, por decirlo de alguna manera, ¿Qué en quiere términos decir doble sencillos, competencia? vos tenés, en términos sencillos sería como tu juez de cabecera, por decirlo de alguna manera. Claro. Tú siempre vas a ir al mismo juez. Con que conoce, digamos, el historial, digamos, Exactamente, eso. que conoce. Entonces, si transgrede la medida cautelar, ese juez va a ser el que ya sabe toda la situación. Y no como ahora que en realidad... ¿Eso considerás que evitaría en algunos casos que se habla, ¿no? Que los conocemos públicamente, que se habla? Ya tenía medidas cautelares, ya tenía determinada cantidad de denuncias y en realidad como que no pasaba nada y termina en la muerte de una mujer. Bueno, yo creo que en los casos en los que habían denuncias previas, tener un juez o una jueza que además no es cualquier juez o cualquier jueza, sino que son Entendidos. especializados, que están capacitados, que tienen equipos técnicos que están también capacitados y especializados para ello, bueno, que las valoraciones del riesgo se van a poder realizar en mejores condiciones y además, evidentemente, también hay que tener las herramientas, ¿no? Hoy yo creo que toda esta polémica con las custodias tiene que ver con la falta de tobilleras. Y eso es algo que me parece que no podemos aceptar. O sea, las tobilleras tienen que estar, ha demostrado ser una respuesta muy eficaz, que se logró implementar, que está previniendo muertes. ¿Cuántas tobilleras se necesitarían hoy en día para cubrir? No lo sé, eso no lo sé. La cantidad habría que ver un poco con quienes están administrando, que es el Sistema de Justicia y el Ministerio del Interior, cuántas son las que faltan. Yo creo que tampoco son muchas. De las 40.000 denuncias, no todas las No, personas, no, claro. Estamos hablando de casos de extrema violencia, peligro de de vida, riesgo, peligro claro, de claro. vida. Si tenemos 30 femicidios, bueno, quizás 60, el doble, por decirlo de alguna manera, o un poco más, pero tampoco estamos hablando de miles de tobilleras. Me pregunto con respecto a esto de la cuestión esta del juzgado ese que se plantea, si eso también puede servir, porque, por ejemplo, en el caso de la mujer asesinada en Artigas, ella no quiso custodia policial. Y yo lo que pienso es, yo sé que es terrible para la persona, para la víctima, estar con una custodia, pero no tendrían que haber insistido más. No se veía, o sea, no, quiero decir, no tendría que haberle insistido más, no tiene que haber un equipo multidisciplinario, algo que le explique que que está en peligro su vida realmente y que, bueno, eso es peor. Lo que pasa que, a ver, sí, también nosotros tenemos un recurso que es la casa de breve estadía, que es encerrar a una mujer adentro de una casa con sus hijos, Horrible. No, sacarla claro. de su vida cotidiana. O sea, en realidad respuestas podemos tener miles. También le podemos decir, señora, tómese un avión y váyase, ¿no? Pero no es eso lo que nosotros les tenemos que decir a las víctimas, ¿no? Todavía que están corriendo riesgo de vida, les decimos, y bueno, vas a tener que aceptar esto, que te va a generar un trastorno terrible en tu vida, Ahora no es la primera sabemos vez que hasta pasa que alguien cuándo. pide que no ser custodiado o No. es normal, porque yo lo escucho, es la primera vez que lo escucho. No. Bueno, mujeres que piden por favor que les saquen la custodia porque las echaron del trabajo. O sea, esto ya Bueno, ha está, pasado. Entonces va por Ahora- otro lado el tema también. Sí, Por supuesto. Hoy lo hablábamos, lo exponíamos, lo debatíamos, también un poco a raíz de lo que planteaba la calle Pou, de vigilar al agresor y no a la víctima, ¿no? Porque también decimos, bueno, quizás tendría que ser al revés, que el que esté custodiado, el que esté vigilado, sea el agresor, que es quien comete la falta. Porque si no, de alguna manera la víctima es revictimizada, se queda sin trabajo, está con una persona todo el tiempo, pierde sus libertades y en definitiva no hizo nada como para que le pase eso. Sí, yo creo que quizás esto hay que examinarlo un poco más globalmente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de personas que cometen delitos, no se nos ocurre decir, bueno, a un rapiñero ponerle custodia y que ande libremente por la calle y la custodia nos cuida a todos, ¿no? De que no nos roben. Ahora, cuando hablamos de violencia doméstica, aparecen estas ideas que uno dice, a ver, no todas las situaciones de violencia doméstica terminan en un proceso penal, pero sí sabemos que hay muchas situaciones que se las termina minimizando y que no terminan en un proceso penal que deberían
Y en ese proceso penal, quizás esa persona tiene que ir a una prisión domiciliaria o tiene que cumplir pena de prisión, y ahí seguramente la víctima esté resguardada. Vos decís que la vara está demasiado baja. Ah, está demasiado O baja. sea, que esa es la causa de que terminen estas situaciones así, que la vara está demasiado baja y que de Demasiado baja. repente una cuestión de no acercamiento no alcanza con una persona así. Yo digo varias cosas. Digo que una cosa es la protección y otra cosa es combatir la impunidad. Creo que tiene que ir ambas cosas juntas, y que en general cuando una persona mata es porque ya la escalada de violencia, uno puede ver la escalada de violencia. No puedes predecir y decir, este señor va a terminar matando, pero sí puedes decir, el nivel de riesgo es muy alto, la escalada de violencia es enorme. Y cuando digo escalada, digo que se cometieron múltiples delitos, porque amenazar con un cuchillo es un delito. Si yo salgo del canal y viene uno, me amenaza con un cuchillo y me roba, seguro que vaya preso. Ahora resulta que si es mi marido, bueno, señor, le ponemos una tobillera o una medida cautelar o me dan una custodia. Es como un atenuante, entonces, para que Eso no se le sí, aplique, digamos, con Exact- rigor. Claro. Exactamente. Entonces me parece que está fallando la justicia. Sigue quedando como penal. como en un pensamiento anterior. Me parece, ¿no? Sí, o sea, lo sí. seguimos poniendo en una cuestión de es algo doméstico, es Es algo algo de lo privado, y él no le va a hacer daño, porque no, sí es que No Se es como- presupone que no llegará ese accionar- momento. El señor Claro. no es un delincuente. Eso. El señor, bueno, es un padre de familia o es un señor, no es un delincuente. No tenemos empacho en decir que el rapiñero, el narcomenudeo son unos delincuentes que tienen que estar presos, ¿no? Más seguridad. Pero en este caso Ahora, sí. el señor, bueno, no, delincuente no. Se le fue la mano, Claro. pobre, se desbordó, capaz que tuvo una trauma en la familia. Claro. Un Es por montón de eso, Andrea, que explicaciones. vos decís que de alguna manera en el Uruguay reconocemos a la violencia de género, pero muy a la uruguaya. ¿Qué es a la Sí. uruguaya? ¿Es esto que estás diciendo? Exacto, a la uruguaya es esto que estoy diciendo. Bueno, sí, la reconocemos, pero en realidad siempre le buscamos alguna vuelta, tratamos de justificar al agresor, tratamos de buscar la culpa en la víctima. Bueno, pero esta mujer se fue con otro y sí, como el caso tremendo de Quebracho, que se decía que ese señor era maravilloso, todo el mundo lo quería, y que esta señora en realidad lo había llevado a un límite extremo en el que, bueno, Le reventó. transfirieron la culpa a ella. Exacto, pero esto pasa siempre o casi siempre, y con los delitos sexuales también. Entonces, ese es nuestro modo a la uruguaya de ya no podemos tapar el sol con un dedo, pero tampoco es que estemos la sociedad en su conjunto exigiendo justicia y exigiendo políticas priorizadas para este tema. Claro, yo vi que se juntó Martínez con el grupo, creo que fue Ovejas Negras y Graciela Villar también, Mujeres ¿no? de Negro, creo. Mujeres de Negro, Mujeres de perdón. Negro, sí. Se juntó ahora en las últimas horas como para tratar este tema. ¿Cómo ven ustedes en el marco de las elecciones que se vienen ahora, la disposición? Yo creo que es por primera vez que este tema se mete un poquito en la campaña, un poquito. Poquito. Y eso, de alguna manera, está bueno que el tema se hable y que también los políticos lo mencionen. Con buenas propuestas, con malas propuestas, intermedias, no importa, pero que aparezca me parece que da la pauta de que el tema está empezando a ganar un poco más de lugar de importancia. Desde la Intersocial Feminista nosotras hicimos un recorrido por los diferentes precandidatos antes de que se hiciera la votación, y bueno, uno de los compromisos que queríamos lograr era que si llegaban a la presidencia votaran recursos para la ley 19.580. No lo logramos de la gran mayoría de los candidatos, sí de uno que hoy ya es candidato, ¿no? Pero del resto no. O sea que no lograron avanzar en eso. No, digamos. no logramos avanzar en eso. Está todo el tema del Gucci y de de lo que surgió a partir de lo del Gucci, ¿no? De hablar del tema de la dificultad de denunciar, que incluso llegó a que la Intersocial Feminista planteara una reunión para mujeres que fueron víctimas de abuso o de acoso de parte de personas públicas. ¿Es más difícil cuando es una persona que tiene poder o es lo mismo? ¿O la denuncia siempre es difícil de hacer? La denuncia siempre es difícil de hacer. De hecho, hemos tenido acompañamientos a grupos de adolescentes que en la desesperación buscan subir a las redes sociales en ese famoso escrache, y que sabemos que eso se vuelve como un boomerang, ¿no? Porque cuando vos haces un escrache público, después existe la posibilidad de que la persona te termine haciendo un juicio por demanda, por daños,
Cuando es una persona pública y tiene poder, bueno, es peor todavía porque tiene más herramientas y elementos para poder hacer eso. Entonces lo que quisimos fue poder generar un espacio de intercambio con aquellas personas que de pronto no se han animado a contar lo que les ha pasado, no tienen las herramientas legales como para poder decir, valorar y evaluar cómo es el proceso, a qué me tengo que exponer también, ¿no? Uno tiene que también valorar a qué se tiene que exponer y bueno, y poder orientar y acompañar. Si hay gente... También, perdón, ahí sí. está, hay un punto que me parece importante, que es que las redes sociales no es el lugar tampoco. No, las redes sociales no es el lugar. No es el lugar, ni aunque sea verdad, ni aunque sea... O sea, no es el lugar por ningún lado, porque lo único que genera son linchamientos públicos que en realidad tampoco ayudan ni a una parte ni a la otra si la víctima es verdad, es real. Sí, sí, nosotros creemos que las redes sociales no es el lugar, pero también comprendemos a veces la desesperación que lleva a muchas personas a terminar haciendo esos planteos. Bueno, pero honestamente creemos que eso puede traer mayores perjuicios, ¿no? Para las propias víctimas que sabiéndose ellas, supongamos, ¿no? Que sea un caso real, sabiéndose ellas que tienen la razón, después terminan victimizadas o terminan, bueno, enfrentando demandas civiles. Eso pasa en distintos lugares. Por eso la convocatoria justamente es a decir, bueno, vengan a un espacio protegido y cuidado, con gente que sabe del tema y con abogadas, por lo menos para ver el panorama y orientar. Y si hay alguna de ellas que quiere avanzar a nivel de la denuncia, acompañarlas en ese sentido. Incluso nosotros estuvimos conversando con Soledad González por justamente eso que mencionaban recién, ¿no? De esta convocatoria de la Intersocial Feminista para reunir, digamos, a estas mujeres. No sé si tenemos por ahí el tape para poder compartirlo. Es este próximo jueves, ¿no? La convocatoria. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. ¿Cómo no? Bueno, Soledad, muchas gracias primero por estos minutitos. ¿Cuál es la intención o el fin de la convocatoria? La convocatoria tiene como objetivo dar con las gurisas que hicieron denuncias en redes sociales de situaciones de abuso y que no han logrado llevarlas a la justicia. Creemos que posiblemente, como no las conocemos, hicimos la convocatoria así en redes para hacérselas llegar. Y creemos que deben tener falta de conocimiento sobre los derechos que tienen y sobre los carriles de cómo funciona la justicia. Para eso hay compañeras feministas, abogadas, que se pusieron a disposición honorariamente para asesorar a aquellas mujeres que quieran llevar a la justicia denuncias de abuso, que excede al caso notorio, obviamente, porque además la convocatoria es amplia y tampoco se limita a famosos estrictamente. En realidad, esa convocatoria está escrita así para llegarle precisamente a estas gurisas más jóvenes, que creemos que pueden ser las que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Porque muchas veces no alcanza con un tuit o con expresarlo en redes, sino que tiene que haber también la intención de esa persona que fue víctima de llevar adelante la denuncia, ¿no? Lo que pasa es que las redes no es el lugar donde se denuncia un delito de esta naturaleza. Los delitos se denuncian en la justicia o en la policía. Entonces, está bien. También entendemos, y las que trabajamos en este tema, entendemos por qué se hace y el lugar en el que se hace. No estimulamos a usar las redes para hacer este tipo de denuncias, porque entre otras cosas se les puede volver en contra a las propias víctimas este manejo disparatado y además que uno no sabe hasta dónde va a parar, que tienen las redes sociales. Entonces, lo que queremos es ayudarlas a encauzar la denuncia en donde se tiene que hacer, que es la justicia, y brindarles toda la contención que sea necesaria para que lo puedan concretar. Las víctimas de abuso sexual son víctimas particulares de los delitos. No hay ningún delito que uno sufra que tenga vergüenza de denunciarlo. Bueno, la violencia sexual sí. Entonces, necesitamos generar condiciones para fortalecer a estas mujeres para que puedan dar ese paso. Vos recién lo aclarabas, te lo tengo que preguntar también porque pasó, ¿cómo recibieron que desde algunos puntos se criticara que fuera solamente, como decís, a famosos o artistas y no creo que por ahí había un tuit que decía a médicos o a otro tipo de profesiones? Nosotras trabajamos lamentablemente con estas situaciones y denunciamos a variedad enorme de hombres, de profesiones, clases sociales, porque el abuso sexual lamentablemente no es transversal. En ese sentido es muy justo, no hay sectores de la sociedad que estén excluidos en eso. Vuelvo a decir, el objetivo es dar con estas chicas que creemos que son mujeres, por lo que sabemos,
jóvenes, incluso muy menores de edad hay, y la manera que tenemos para hacerlo fue así. No es el objetivo principal, no es atacar al rubro artistas. Sí, igual sabemos también por trabajar en esto, es que van a venir denuncias de otras personas, ¿no? O sea, variadas. Y de varios artistas, ya nos han llegado consultas, o sea, empezás a mover. Estamos en un cambio, en un momento donde hay un cambio cultural muy grande con respecto a las denuncias de abuso. Las mujeres hemos dicho basta de callarnos, basta de tolerarlo, basta de sentirnos culpables de lo que hacen los violadores. La culpa a los culpables. Esta es una consigna que salió en una de las reuniones del grupo de mujeres, la dijo una víctima y para mí sintetiza el movimiento que hay que hacer personal y socialmente para correr este delito del lugar. Muchas gracias, Soledad. De nada. Hubo críticas, Andrea, sobre esta convocatoria, principalmente por estar enfocado, digamos, a artistas famosos, como que de alguna manera... no sé si la palabra es amarillismo, pero sí como que era buscar un gancho de alguna manera. Cabe también, perdona Claro. que te corte, cabe la posibilidad de decir, bueno, vamos a buscar entonces el abusador que sea político, el abusador que sea empresario, Exacto. el abusador que trabaje en la medicina. Al final de cuentas, abusador al fin. Abusadores hay en todos lados. Igual yo no llego a comprender mucho por qué esa crítica o esa molestia. Yo soy trabajadora social y si mañana alguien quiere convocar a un grupo de No, el por personas qué se afectadas busca por determinado... trabajadoras sociales, no me voy a sentir yo afectada. No, pero ¿por qué se señala determinado rubro y en realidad no es una El protocolo búsqueda, es igual para todos, digamos, ¿o no? contra todos los abusadores? ¿No es igual, Andrea? El ir a un protocolo, nicho. el protocolo es igual para todos. Sí. Es verdad que hay algunas situaciones que son más difíciles de llegar, más difíciles de ver. Cuando los abusos sexuales ocurren en sectores más poderosos, en sectores más pudientes, se hace bastante más difícil acceder a las víctimas. Siempre estamos atendiendo, en general, víctimas que vienen de los sectores públicos, que vienen derivadas de los hospitales públicos. Es más difícil que nos lleguen víctimas que vengan derivadas de hospitales privados. Yo creo que hay algo de eso también, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, hacemos una convocatoria a aquellas personas que se hayan sentido acosadas sexualmente por políticos, a mí me parece que es legítimo, que no está diciendo nada de nadie, sino que está diciendo de que, bueno, quizás sea necesaria una convocatoria específica para que esas personas que se sientan más sometidas porque están hablando de alguien famoso, ¿quién me va a creer a mí? Quizás le resulte más fácil o Pero hay medianamente personas más con fácil. mucho poder que no tienen nada que ver con los medios. Yo qué sé, no quiero nombrar a algo, un rubro particular, Sí, porque me parece sí, que de sí. alguna Un gran manera empresario, es un gran estigmatizar. empresario. No importa, un gran empresario, gente con mucho dinero, Sí. o reconocidos profesionalmente, que tienen muchísimo más poder Sí. que quizás un artista. Entonces, ¿por qué se menciona al artista y no buscar a la persona que tiene al poderoso, por ponerlo de alguna manera? Bueno, porque esto es una relación de poder, ¿no? Todos los abusadores tienen poder sobre las víctimas. Ahora, cuanto tú estés más posicionado a nivel de lo que es que la sociedad te admire, que la sociedad de alguna forma tenga como cierta cosa positiva, se hace más difícil para las víctimas. O que tú seas, yo qué sé, un juez. Imagínate denunciar a un juez, ¿no? En esta situación. No es lo mismo que denunciar en un contexto donde, bueno, venga derivado del hospital público. También hay algunos prejuicios de clase que aparecen y que hace mucho más difíciles que algunas situaciones de abuso sexual puedan llegar a la justicia, puedan acceder a la justicia y que otras se tranquen. Entonces, yo creo que en el mundo artístico, en este caso obviamente lo de la convocatoria tuvo que ver con todo lo que sucedió con el caso del Gucci, ¿no? Entonces, para nosotras, lo que dijimos, bueno, quizás en este ámbito sea necesario poder, ya que se generó toda esa polémica, que no sabemos lo que es, obviamente no, unos dicen que sí, otros dicen que no, o bueno, o no hay denuncias, lo que fuere, nos pareció que era importante hacer una convocatoria por si había mujeres o adolescentes en una situación en donde se sintieran que no pueden
tener voz ni ningún vehículo para poder hablar de esas personas que a veces son eso, ¿no? Personas admiradas, personas que tienen como un lugar de preponderancia y de referencia diferente que si es tu profesor de gimnasia del liceo tal. Hay una diferencia y esa diferencia me parece que la tenemos que poder reconocer. De hecho, cuando se denuncian abusos sexuales de padres que tienen un buen nivel económico y que tienen determinado poder, allí el sistema es mucho más hermético e inmediatamente aplica toda una serie de instrumentos para acallar la voz de los niños. Cuando se denuncian abusos de padres de asentamientos, no aparece ninguna de estas barreras. Con estos números Entonces, que esto son... no es menor lo que estamos hablando. Con estos números que constituyen una emergencia nacional con respecto a los niños, justamente, ya que fuiste a ese tema de los casos, cortito nada más. ¿Esto que estás diciendo es así? O sea, a la ONG El Paso le llegan más casos desde la salud pública que desde otros lugares. Nosotros no somos un buen ejemplo porque nuestro convenio es con INAU e INAU pretende enfocar este recurso a los que están en peores condiciones. Claro. En peores condiciones. Pero sí sabemos, porque nos llegan otros casos en donde es mucho más difícil, seguro, y hemos tenido que batallar 3 veces más en el sistema de justicia, tendremos que batallar 3 veces más en el ámbito, en la red social y afectiva y comunitaria y de los amigos, con personas que están en una situación socioeconómica mucho mejor y que además esa persona que es indicada y que es denunciada tiene un determinado lugar de prestigio. Y es más, han tenido que pasar varios niños abusados para que efectivamente se haga algo. Recuerdan ustedes el caso del profesor que trabajó en el Canal 12, en donde él ya había tenido una denuncia, todo el mundo lo sabía, era Vox Populi, pero eso no alcanzó. Tuvo que otro niño volver a ser abusado para que recién se tomara una medida, y bueno, y ese señor terminó enfrentando la justicia penal. Entonces quiero decir, no es lo mismo. Tendemos a creer mucho más fácil y mucho más rápido y no poner ningún obstáculo e inmediatamente llevar a la persona y acompañarle y hasta salirle de testigo si es alguien de un sector socioeconómico de pobreza, porque el prejuicio de clase aparece. Acá aparece otro prejuicio. Esta lo está haciendo porque, vaya a saber, no sé, tiene algún tipo de rencilla, de interés o de no sé cuánto. Entonces se complejiza de otra manera y las víctimas realmente sienten de que no logran acceder y a veces terminan haciendo estas cosas, ¿no? Posteando en redes sociales. Que no colaboras, no que no las colabora. ayuda. Hay que terminar con eso. Andrea Tona, muchísimas gracias por haber venido esta tarde de Placer. Pertinas. Un Gracias a placer ustedes. conversar contigo Muchas como gracias. siempre.